Ver entonces lo de neoplasias, en este caso generalidades de las neoplasias o la primera clase de neoplasias. Son 4 clases. Eh, ya les pasé por ahí con su compañera Nadia. La pregunta del millón, ¿verdad? Van a querer que su calificación de los 3 parciales sea su calificación promedio del cuarto parcial o van a querer realizar un cuarto parcial. El realizar un cuarto parcial puede tener beneficios o puede ser perjudicial, no sabemos. Quizá pueda subir su promedio o quizá lo pueda bajar. Pero bueno, ya dependerá de cada uno de ustedes. ¿Prefiere quedarse con el promedio que tiene de los 3 parciales o llevar a cabo un examen cuarto? Pero si es cuarto parcial, necesitaríamos hacerlo el jueves. ¿Ok? Es importante. Si no lo hacemos, pues vamos a terminar bien lo que serían neoplasias y pasaríamos su calificación de promedio de los 3 parciales como cuarto parcial. Pero bueno, tienen de hoy para mañana para pensarlo, ¿ok? Y ya me lo hacen saber con Nadia cuál fue la decisión de... Muy bien, vamos a ver lo que serían las neoplasias. Y en relación a esto, tendríamos que decir que como tal la definición de neoplasia, pues es prácticamente un crecimiento nuevo. De ahí viene la palabra neo, ¿verdad? Que es nuevo. Y lo que sería plasis, formación es básicamente una formación de novo. Eso sería lo que sería el término neoplasia. Y por otro lado, un tumor es una inflamación. La gente en general tiende a pensar la palabra tumor como cáncer, pero realmente tumor ni siquiera es una neoplasia, fíjense bien. O sea, alguien puede tener un tumor porque se dio un golpe. Le aparece un titón en la cabeza porque se dio un golpe en la cabeza. Ese es un tumor. No tiene nada que ver con las neoplasias. Las neoplasias son crecimientos celulares de formación nueva. Y esto, al decir neoplasia, tampoco estamos diciendo que sea algo maligno o benigno. O sea, una neoplasia puede ser maligna o benigna, pero un tumor no necesariamente es una neoplasia. A veces hay un aumento por inflamación donde no hay ni siquiera crecimiento celular. Y bueno, en oncología como tal, pues la definición es el estudio de los tumores. Claro que viéndolo de esta manera, pues realmente sería el estudio de las neoplasias, más que de los tumores, ya que como acabamos de decir, un tumor puede no necesariamente ser una neoplasia. Yo creo que la mejor definición es del oncólogo británico Rupert Owen Willis, que dijo que una neoplasia es una masa anormal de tejido con un crecimiento excesivo y descoordinado en relación con el tejido sano. Ya lo vamos a ver porque una característica de las neoplasias es la desestructuración como tal del tejido, que persiste de forma exagerada cuando inclusive ya los cambios que indujeron dicho crecimiento han desaparecido. Entonces, porque si hacemos como definición que una neoplasia es un crecimiento acelerado de células, pues no. De hecho, nosotros tenemos un crecimiento acelerado de células todo el tiempo en la vía, en la piel y en la vía digestiva y en la vía respiratoria, y no necesariamente es una neoplasia. Más bien, sí es un crecimiento acelerado, pero descoordinado, con alteraciones de tipo cromosómico. Eso está más relacionado con las neoplasias. Entonces, la neoplasia como tal es una alteración del crecimiento natural que generalmente está desencadenado por mutaciones que habitualmente la persona las adquiere y que curiosamente afectan a una sola célula y a su progenie. Es decir, los tumores todos son una célula que se volvió loca y ¡pum! No es de que varias células se vuelvan locas al mismo tiempo, no. Una sola se volvió loca, se salió del huacal, no pudo ser reconocida por el sistema inmune y creció sin ningún control. Por eso, por definición, pues todos los tumores son de una sola clona de células, son uniclonales. Eh, los componentes básicos del tumor, pues es la célula neoplásica que constituye el parénquima tumoral, es decir, la célula que dio lugar a toda la masa del tumor. Y alrededor del tumor, pues va a estar lo que sería el tejido normal, pero que al verse invadido, pues cualquier proceso de tipo infeccioso, pero en este caso, pues no es una infección, son células crecimiento anormal, incluye todo el estroma reactivo, pues a lo que son los vasos sanguíneos, las células del sistema inmune rodeando a ese parénquima tumoral. Y si el colágeno de ese estroma es abundante,
decir, si empieza a haber una reacción que trata de delimitar al tumor, a eso se le conoce como desmoplasia. Entonces hay que tener en consideración estos puntos característicos del tumor. Ahora un tumor pues, puede ser benigno o maligno. Aguas con esa definición porque en general las personas piensan que un tumor benigno es como bueno, es como buena onda, como que no nos va a hacer daño. Un tumor benigno te puede matar así rápidamente y un tumor maligno puedes vivir con él muchísimos años. Es decir, no es la malignidad o benignidad en relación a que si te mata o no. La característica del benigno no hace metaplasia, es decir, no hace metástasis. No hay células que van y se infiltran en otro lugar. Al no haber metástasis, por definición, ese es un tumor benigno. Pero obvio, un tumor benigno puede ser algo muy malo. Claro, en general, aquellos que hacen metástasis pues, tienen un pronóstico, pero como todo hay sus excepciones. Generalmente por el aspecto macroscópico y microscópico parece como inocentón el tumor benigno, pero no es porque parezca inocente, es porque no hace metástasis. Y generalmente como las personas sobreviven a este tipo de tumores, pues se llaman benigno, pero aguas, puede matarte igual un benigno que un maligno. De ordinario, o sea, ya como costumbre, a los tumores benignos les agregamos el sufijo oma, ¿ok? Pero no todos los oma son benignos, como siempre hay sus excepciones. Un melanoma no es un tumor benigno, de hecho es un tumor maligno porque el melanoma puede hacer ni todos los, no todos los que terminan con oma son inclusive tumores, por ejemplo, que son jamatomas, son crecimientos de tejido, del mismo tejido, pero por así decirlo, de forma desordenada, pero sin alteraciones genéticas. O sea, no se le considera inclusive un tumor al jamartoma, pero pues existe y se le da la terminación. Los tumores que son mesenquimatosos, sí en general cumplen esta regla. Los que terminan con el sufijo son benignos. Fibroma, condroma, podemos catalogar como tumores benignos porque son mesenquimatosos. Aquí tenemos un hamartoma pulmonar, que es básicamente un crecimiento de tejido pulmonar. Eh, no, no son células plásicas que tienen alteraciones, son las mismas células del pulmón, pero creciendo de forma exagerada. Entonces, a veces no se le considera como un tumor, sino como una reacción de inflamación celular crónica. Pero bueno, ahí está el hamartoma. En cambio, ahí está el melanoma. El melanoma termina con oma, pero es un tumor maligno. Un fibroma termina con oma y sí es benigno. Sí cumple con esta definición porque es de tejido mesenquimatoso. Los fibromas son de los tumores mesenquimatosos más comunes que hay. Yo casi les puedo asegurar que todos ustedes por lo menos tienen un fibroma. A lo mejor van a decir, no, yo no tengo fibroma. He buscado bien, porque siempre aparecen en los brazos, en las axilas, en las ingles, en otros lugares donde no les recomiendo que busquen, pero ahí están los fibromas y no hay que hacer nada, no se maligna. Por otro lado, un condroma, pues va a ser básicamente de lo que sería el mesenquima del cartílago a nivel de la articulación y tienen un crecimiento benigno, que son luces muy exagerados. Y el adenoma, pues es una neoplasia que deriva de glándulas. Siempre que venga el prefijo adenoma, estamos hablando de una tumoración de glándulas. Papiloma, realmente es una neoplasia benigna que tiene proyecciones verrucosas desde la superficie, realmente pues de la piel, y que está generado por procesos de tipo viral. Cistoadenoma son neoplasias benignas, pero que son adenoma de glándulas, papilomas de crecimientos de epitelio, generalmente producidos o estimulados por virus. Cistoadenomas son quistes de glándulas. Pólipo es una neoplasia benigna o puede ser maligna, pero crece hacia la luz intestinal. Es lo contrario del divertículo. El divertículo pues sería como una chipote, como cuando las llantas traen un chipote que crece hacia afuera, pero el pólipo crece hacia la luz. Y el pólipo adenomatoso, que es cuando el pólipo tiene ese crecimiento hacia la luz intestinal, tiene tejido glandular. Es importante hacer esas definiciones, como la poliposis intestinal. Los pólipos crecen y se proyectan hacia adentro,
y otra cosa serían los divertículos que crecen hacia afuera. Tumores malignos, en conjunto a todos, se les denomina cáncer. Es decir, un tumor benigno no es un cáncer, excepto el melanoma, que es un cáncer y no es un tumor benigno, pero termina con oma, como se denominan los tumores benignos. Entonces, un tumor maligno es un cáncer por definición. El cáncer pues viene de la palabra cangrejo, es y se adhiere de forma obstinada, además que invade y va destruyendo las estructuras adyacentes y sobre todo metástasis, es decir, tiene la capacidad de migrar. Entonces, la característica principal del tumor maligno, independientemente de que invade, es que puede hacer metástasis. Y cuando son del tejido mesenquimatoso, les denomina sarcoma, sarc de carne. De ahí vamos a tener el fibrosarcoma, el condrosarcoma, el leiomiosarcoma y el rhabdomiosarcoma, que son los malignos. Y su contraparte benignos, el fibroma, el condroma, el meioma y el rhabdomioma. Esto termina en sarcoma maligno, termina nomás en coma. Eso en lo que sería el tejido mesenquimatoso, no necesariamente lo que ocurre en piel, como ya lo vimos con el melanoma. Eso es muy importante. A un fibrosarcoma realmente puede ocurrir de hueso, puede ocurrir de lo que sería una masa de tejido blando, puede crecer muy grande, se pueden llegar a ver así tan grandes. El problema es que no va con el médico, están aterrado o algo que se les explicar. Miren, la persona lo cubría con una especie como de vaso, agarró esa forma. No, ustedes no lo crean, la gente le da pena y llegar a tener este tipo de crecimientos tan exagerados. Es el fémur normal, aquí tenemos un fémur patológico y un condrosarcoma central, ¿okay? Muy grave. Yo llegué a pensar que tenía esta madre, pero ya me di cuenta que no. Afortunadamente, era una necrosis vascular de la cabeza femoral. Aquí está la biopsia. Antes de realizar la amputación, se tiene que amputar prácticamente casi todo el bloque de la pierna y luego poner lo que sería esta prótesis de cadera. ¿Okay? Leiomiosarcoma uterino, es un tumor maligno del útero. El rhabdomiosarcoma, que es un tumor maligno, evidentemente, del músculo esquelético estriado, fue presentado incluso en el párpado. El retinoblastoma, también es un tumor maligno, ya prácticamente nace el niño con él. Ya iremos viendo algunos marcadores tumorales para este retinoblastoma. Casi siempre nace el bebé, ven esta opacidad en el ojo y rhabdomiosarcoma, no tiene, perdón, retinoblastoma. Y la mayor parte de las veces son cataratas congénitas. Pero bueno, de todas maneras es importante que ustedes entiendan que puede existir en un bebé ver esa opacidad del cristalino, retinoblastoma. Tumores malignos, de células que forman a las células sanguíneas, pues, todos se denominan leucemias. Y viene de la palabra leu, que es blanco, y sangre. Pero, aunque son leucemias, las leucemias pueden ser de células rojas, es decir, pueden abarcar crecimientos de eritrocitos, de plaquetas o de otras células. Cuando son básicamente el sistema inmunológico, entonces se le denomina linfoma. Y eso es algo también importante a tenerlo en consideración. Las neoplasias malignas de las células del epitelio pueden venir de 3 capas, ¿saben? Y esas 3 capas pues se denominan carcinomas. Puede ser la capa más superficial, los carcinoma famoso, carcinoma basal, ¿verdad? Que depende del área básicamente de donde vaya creciendo. Y el adenocarcinoma generalmente va a tener siempre, aparte, un componente, ya habíamos dicho, glándulas. Si hay glándulas, sería adenocarcinoma. No es infrecuente para los patólogos que a veces les mandan una pieza quirúrgica. Y esa pieza quirúrgica corresponda a un tejido que realmente tiene células que no se puede saber de dónde son. Entonces, casi siempre cuando las células están muy displásicas,
les denomina un tumor maligno indiferenciado. La forma que puede determinar o nombrar a esos tumores que no están diferenciados. Por definición, una característica del cáncer es que sus células no están bien diferenciadas, aparte que hacen metástasis. Todas las células parenquimatosas, la mayoría se parecen muchas malignas o benignas. Y decíamos que todos los tumores es un clon celular que crece y se desarrolla en gran cantidad. Habitualmente se les denomina cuando son de glándulas adenomas piomorfos. Y la mayoría de las neoplasias, incluso es básicamente una sola línea germinal. No es como que muchas células al mismo tiempo mutaron y se volvieron locas, sino que una sola mutó y esa dio lugar a muchas células que provienen de la misma, de una sola célula. El teratoma, esa sería la única excepción a esta regla, porque tiene células de tejido maduro e inmaduro. Ese sería el único que pudiera ser pero el resto son de una sola línea de tipo germinal. El teratoma, a diferencia de los otros tumores, el resto de los tumores se origina de varias células que son tipo multiplotencial. Entonces, como son células, pues ahora sí que son las madres, las cuales se van a volver cancerígenas, pueden dar lugar a varias formas de mesénquima, y esas diferentes formas pueden dar lugar a crecimientos endodérmicos diferentes como piel, pelo, estructuras dentarias, de tal suerte que podemos tener un teratoma en forma de oreja con un diente adentro y pelos. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de tejido donde viene, ya habíamos dicho, tejido conectivo, benigno fibroma, si es maligno se le llama fibrosarcoma. Si es benigno lipoma, maligno liposarcoma. Si es benigno condroma, maligno condrosarcoma. Si es benigno osteoma, maligno osteoma. Ya saben, pues es tejido básicamente de colágena, de grasa, de tejido de cartílago y lo que sería componente las características y lo vamos a tener diferentes tipos de acuerdo a las diferentes estructuras que podemos encontrar también aquí, como vasos sanguíneos, hemangioma, y si es maligno, angiosarcoma, vasos linfáticos, angioma, y si es maligno, linfoangiosarcoma. Productos, cánceres que provienen del mesotelio, como lo que serían tumores fibrosos malignos, sería el mesotelioma, las estructuras que envuelven al cerebro, pues, de las meninges prácticamente, un maligno, un meningio invasivo. Y luego ya prácticamente todo lo que serían las células que componen a las células, la sangre, ¿verdad? Células hematopoyéticas, se llaman leucemias, que es estas. Pero si es de tejido linfoide, es decir, estamos hablando de ganglios, de células que se encuentran ahí como linfocitos, se les llama linfomas. Y luego tenemos el tejido muscular, que ya saben que puede ser liso o estriado. Si es liso, un tumor benigno del tejido muscular liso se llama leiomioma, pero si es maligno se le denominará leiomiosarcoma. Y del estriado, rhabdomioma, y si es maligno, rhabdomiosarcoma. Serían las formas en que vamos a estar denominando a esas estructuras. Y luego, pues también pueden, de acuerdo a su origen, ¿verdad? De acuerdo al órgano de donde provienen, pues un adenoma hepático, que sería benigno, o un carcinoma hepatocelular, por ejemplo, que sería maligno. En la placenta, un quiste y una mola hiratídica, que sería benigno, o un coriocarcinoma de la placenta, sería maligno. Curiosamente, en el testículo no hay ningún tumor benigno. Si aparece algo en el testículo, ya te fregaste, amigo, porque es maligno. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración. Y ahí está las glándulas salivales, ya habíamos dicho los teratomas, que son de células multiplotenciales. Hay algunos términos que hay que aclarar antes de que continuemos con las clases de neoplasias. Diferenciación es la magnitud en que esas células neoplásicas se parecen a las células sanas. Entre más se parecen a las células sanas, entonces hay menos anaplasia. ¿Okay? Y entre menos anaplasia, más benigno. Pero entre más anaplasia, es decir, entre más raras esas células del cáncer que no se parezcan a las células que dan origen,
Entonces, esa célula está, ese cáncer es poco diferenciado, menos diferenciado que sea un cáncer, más posibilidad de ser maligno. Eso sería entonces la característica. Cuando hay poca diferenciación, se dice que esa tumoración es anaplásica. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del útero. Tenemos un linfoma. El linfoma es un crecimiento de tejido uterino, del músculo liso del tejido uterino, que si se fijan realmente no se puede diferenciar dónde empieza el tumor y dónde está el tejido. Más o menos es aquí la transición. Pero las fibras musculares del linfoma van más o menos siguiendo la estructura del útero, por lo tanto no se ve ninguna alteración. En cambio, en este caso, que es un tumor maligno del colon, adenocarcinoma del colon, pues vamos a ver cómo aquí sí tenemos lo que serían las estructuras glandulares del colon bien delimitadas, y luego de repente vemos esto. Una total desestructuración aquí también. Y esa total desestructuración que no sigue las características glandulares así derechitas como deberían de estar, esta desestructuración nos habla de anaplasia, una característica de los cánceres malignos. Hay obviamente una gran gama de diferenciación de alteraciones morfológicas, no solamente la desestructuración del tejido, que nos hacen sospechar de que una neoplasia sea maligna. Sin embargo, existen algunos adenocarcinomas que sí están bien diferenciados, es decir, puede haber un cáncer maligno, es decir, con capacidad de metástasis, que no sea anaplásico, es decir, que esté bien diferenciado. Por eso al patólogo a veces no le es fácil diferenciar si lo que tiene ahí es maligno o benigno, se tiene que guiar por muchas cosas. Por ejemplo, algunos carcinomas epidermoides tienen un aspecto igual al que lo estamos, no pareciera ser maligno. Tenemos un tumor benigno, un adenoma, que se fijan, pues se ve bien diferenciado el adenoma porque las células que lo componen son muy parecidas a las células de la glándula tiroides, que son un poquito más grandes, nada más, pero están muy bien parecidas a las células, a la glándula tiroides. Y también tenemos un carcinoma escamoso bien diferenciado, ¿verdad? Donde prácticamente no hay diferenciación con las células, ¿verdad? Están ahí y que forman puentes de creatina. Entonces, esa situación hace que no se pueda diferenciar muy bien. Las neoplasias malignas, poco diferenciadas, se denominan anaplásicas. Y cuando están bien anaplásicas, eso es muy fácil porque ya por definición es maligno. De hecho, la poca diferenciación más el hecho de que tengan metástasis ya es definición de malignidad. Y decíamos anaplasia, viene de A privativa de y plaxis hacia atrás. Significa que van las células involucionando. Un rasgo característico de las células cancerígenas es que tienen características primitivas. Por eso es muy importante para el oncólogo el determinar si el cáncer es porque las células normales fueron evolucionando, se fueron haciendo como más primitivas, o una sola progenie de células no maduras dio lugar a la aparición de la tumoración. Tenemos una célula neoplásica, si yo les dije anaplásica, si yo les dijera, ¿cuál de todas estas células que ven aquí se ve rara? Y mira, pues se las están poniendo en el centro. O sea, fíjense cómo está el núcleo. Y esta cosa que tiene un núcleo en forma de T, pues no, esa es una alteración de la cromatina característica de una célula anaplásica. Entre más células anaplásicas vean, quiere decir que el crecimiento es un poco diferenciado y por lo tanto podemos estar ante la presencia de un cáncer. Es decir, con un corte histológico, ustedes me pudieran decir lo que tenemos es un tumor benigno o un cáncer y no necesitan ser patólogos. Lo único que necesitan ser observadores. Todas las células se parecen, parece una que no se parece en nada, bueno, esta es una célula anaplásica. Y si vemos muchas células anaplásicas, entonces ese cáncer está mal diferenciado. Pero si nomás vemos una y todas las demás están normales, entonces podemos decir que es una neoplasia bastante diferenciada. Y cuando está bien diferenciada nos empieza a pasarnos más hacia el lado de lo benigno. Pero cuando vemos que hay muchas células anaplásicas y se apagan, nos dicen que hay metástasis, pues ya está la definición completa de un cáncer. Y ya no nos habría que ver de qué tejido es.
La asociación de anaplasia, como por ejemplo pleomorfismo, morfología nuclear anómala, como vimos ahorita, un núcleo T, mitosis alterada, pérdida de la polaridad, pues todas son características de tumores malignos de cáncer. Vamos a ver pleomorfismo. Un pleomorfismo es que haya una variación en el tamaño y en la forma como tal de la célula. Al variar la célula en forma y tamaño, desestructura todo el tejido como tal. Puede haber células tumorales que son gigantes o que tengan los núcleos polimórficos en forma de T, en forma de uso, como el que vimos. Obviamente no hay que confundir con las células de Langhans. Habíamos dicho son macrófagos que se van fagocitando uno a otro, característica de la inflamación crónica del granuloma. Aquí no, aquí son células muy raras. Y lo podemos ver aquí, o sea, vean el tamaño del núcleo de esta célula en comparación con la célula chiquita que está por aquí. Luego, pues adentro del núcleo hay una desestructuración de la cromatina. Son células todas raras, una se parece una a la otra. Esto definitivamente está totalmente anaplásico. Un rapto, hay una pérdida de la estructura inclusive del tejido, con células que no se parecen una a la otra, con núcleos totalmente de tamaño diferente, hipercromáticos. Obviamente, pues no podemos saber qué tipo de tejido es, más porque la pieza nos van a decir que es un corte de músculo, pero realmente no se ve ninguna estructura muscular bien diferenciada. Por lo tanto, es un tumor pleomórfico. Un tumor pleomórfico, por definición, es anaplásico, y si es anaplásico, ya saben ustedes que estamos hablando de una característica del cáncer. Otro sería la morfología nuclear anómala, que lo vimos. Habitualmente, el índice normal del citoplasma núcleo es 1 a 4, es decir, 4 veces cabría el núcleo dentro del citoplasma. 1 a 6, 6 veces cabría el núcleo dentro del citoplasma. Pero cuando el núcleo es tan grande que nomás cabe una vez dentro del citoplasma, ahí ya valió, esa célula está rara. O que el núcleo varía en forma, realmente el núcleo es redondito, ¿no? O que la cromatina se dé un aspecto tosco o muy hipercromático, o que de repente tenga dos núcleos en una sola célula, no, pues ya, eso nos está hablando de una relación. Por ejemplo, una célula normal, otra célula normal, y de repente esto, gigante, otra aquí también gigante. No se parecen a estas células normales. Definitivamente, esas células gigantes son células anaplásicas con pleomorfismo y la cromatina que los mitosis alterada, cuando vemos una gran actividad, porque mucha gente dirá, bueno, es que un cáncer es un crecimiento celular proliferativo, activo. No necesariamente, porque nosotros tenemos crecimientos proliferativos normales todo el día, todo el tiempo, en el tejido gastrointestinal. Pero este recambio alto se llevan a cabo células normales. Hiperplasia, inclusive, es una proliferación que no es neoplasia. Como les ocurre, por ejemplo, a la gente que se rasca mucho, ¿verdad? Que tiene enfermedades que vamos a ver el año que entra, enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Que hacen crecimientos desordenados de la piel por alteraciones del pH 17, ¿verdad? En esos casos, esos pacientes, ¿verdad? Bueno, que tienen lupus, alguna enfermedad autoinmune, van a tener hiperplasias. No necesariamente eso es una neoplasia. La característica, perdón, de las mitosis alteradas son las figuras mitóticas, es lo que se conoce como figuras grotescas. Y una imagen vale más que 100 palabras. Vean, este núcleo en forma de Y, pues definitivamente que no es una característica de una célula normal. El núcleo celular normal es así. Entonces, esta es una célula anaplásica o con mitosis alterada. Pérdida de la polaridad se refiere a la orientación que tiene. O sea, a lo mejor todas las células se ven así como transversales y de repente un tumor empieza a crecer de forma vertical, pues ya no van siguiendo, o sea, a lo mejor todas las células llevan una misma línea y de repente en forma de círculos, pues está estructurando el tejido como tal. Y luego otros cambios, como zonas de isquemia. Y hay que recordar que entre más diferenciada esté una célula, que la podamos saber de qué tejido forma parte,
mejor conserva sus capacidades funcionales. Pero cuando una célula no sabemos ni de qué tejido es, entonces es una célula poco diferenciada porque no podemos diferenciarla bien de qué tejido es. Y esa es una característica de anaplasia y es una característica de pleomorfismo que se asocia a cáncer. ¿Okay? Entonces, hay que poner que es un probable cáncer. A veces las células poco diferenciadas del cáncer se vuelven muy primitivas y pueden llegar a producir, o sea, se van como involucionando, en vez de ir evolucionando, van involucionando. Pueden llegar a empezar a producir algunas enzimas que producen en la etapa fetal, como las fetoproteínas. Por eso algunos carcinomas broncogénicos pueden llegar a producir corticotropina, insulina, e inclusive la hormona antidiurética, como lo habíamos visto en algunos cánceres de pulmón, en las preguntas. La metaplasia, pues, es la sustitución de un tipo celular por otro. Hay que recordar, metaplasia lo vimos muy al inicio, cuando vimos como la tercera clase de patología. Y habíamos dicho que no es una neoplasia, es simplemente un cambio de tipo celular por otro. Y el más común, que les decía yo, el esófago de Barrett, que hay un cambio del tejido estratificado que tiene el esófago por un tejido adenomatoso, porque se quiere parecer al tejido del estómago que soporta el ácido. Realmente ocurre en el tercio inferior del esófago por reflujo. Entonces, esa es una metaplasia de tejido escamoso a tejido cilíndrico. Habitualmente es al revés. Casi todos los tejidos se vuelven escamosos para resistir. Es al revés, ya es escamoso. Esa es una metaplasia. Y la displasia es cuando hay un crecimiento desordenado de epitelio. Una displasia podría ser un hamartoma. O sea, pero el hamartoma no tiene pérdida de la uniformidad celular y de su orientación arquitectónica, por lo que no se considera tal como una neoplasia de hamartoma. Es algo que pero bueno, por ahí. La displasia presenta mucho pleomorfismo y yo a estas alturas si les digo que un tejido es muy pleomórfico y ustedes empiezan a pensar, oh, es cáncer. Así es, porque tienen muchas displasias. Si la alteración displásica es muy intensa y va a afectar a todo el epitelio, se denomina carcinoma in situ. Ya ustedes conocen que la displasia, carcinoma in situ por excelencia, pues son las alteraciones que ocurren a nivel de lo que sería la zona de transición del epitelio vaginal con lo que sería el epitelio de la entrada del cuello uterino. Y el cáncer cervicuterino se da, por lo tanto, en esta zona de transición. Una vez que la célula rompe la membrana basal, entonces ya se vuelve un tumor invasivo, no metastásico. La displasia, por lo tanto, es lo que se conoce como lesión precancerígena. Pero las displasias no siempre se vuelven cáncer. Eso es algo importante decir. Hay que quitarlas porque son cancerígenas, pero algunas sin que hagamos nada involucionan y, o sea, ya se quitan. Realmente, si desaparece la causa que produjo la displasia, esto se puede revertir. El virus del papiloma humano, BPH16, por ejemplo, a nivel vaginal, pues puede desaparecer las displasias que se están generando a ese nivel. Aquí tenemos un tejido normal, una hiperplasia, que es básicamente un crecimiento de las células. Y luego vamos a una displasia y empieza a aparecer células que no son normales. Son células que están raras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver ahí una plasia, ¿ok? O lo que se conoce como displasia, que decíamos es lo que conocen a veces como un carcinoma in situ. Si dejamos que estas células displásicas empiecen a proliferar, nos vamos a encontrar posteriormente con un cáncer. Por eso una displasia es una lesión cancerígena. La más común es la displasia del cervix, del cuello uterino. Aquí vemos cómo tenemos células que están normales. Luego encontramos la displasia cervical grado 1, displasia cervical grado 2, displasia cervical. Donde hay que encontrar es en este momento, en que pasan de normal a displasia 1, y aquí quitar rápidamente porque esto es una lesión precancerígena. Vamos viendo cómo van evolucionando los cambios del tejido, un tejido normal, hasta inclusive una metástasis.
Muy bien, y esto lo vamos a ver en el Robbins en la página 266 a la 269. Es básicamente la introducción a neoplasias. Llegamos a la segunda clase. Piénsenlo bien en caso de que decidan hacer el examen o no.